estamos aquí esta tarde con Soledad, una mamá preocupada. ¿Cómo estás, Soledad? Todo bien. Todo bien. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, de paso, tuvimos la idea de grabar la entrevista, que es real, para que muchas mamás que están preocupadas por sus hijos, con todas estas exigencias que tienen los diferentes institutos escolares, puedan quedarse más tranquilos, ¿verdad? Sí, por supuesto, nos hemos juntado varios padres que en realidad más que preocuparnos nos queremos ocupar. Y bueno, entre dudas que nos van surgiendo porque hay un montón de cosas que no nos están cerrando, empezamos a formular preguntas y bueno, fui tomando nota para no perder las preguntas de los padres. Perfecto. Y bueno, que las quisiera formular para poder también ayudar a ver cómo podemos sobrepasar toda esta situación que vemos que está atentando contra nuestros hijos. Una de las preguntas que sabes que dado los acontecimientos que estamos viviendo, que están empezando a querer implementar y ya se está implementando la vacuna en nuestros niños y adolescentes, queríamos saber si había alguna forma legal de poder prevenir y mandar a las instituciones algún preventivo como para poder resguardar la seguridad física de nuestros niños ante una vacunación que todavía sabemos que está en una fase experimental. Perfecto, sí. Si bien es cierto, como dice Soledad, la vacu está en una fase experimental, también tenemos entendido, porque me lo comentaste vos y me lo han comentado mamás de otras escuelas, que ya les están mandando un mail a algunos de una posible vacunación masiva dentro de los ámbitos escolares. Así que tu preocupación, que se ha convertido en tu ocupación, es muy sensata y muy real. Está circulando inclusive en algunos ámbitos escolares una especie de panfleto virtual que nombra justamente la ley 27491, que es de control de enfermedades que se previenen con la vacunación, y que el artículo 23 justamente dice que en caso del Estado sugerir, de hecho ya como bien lo dijiste vos, ya está el decreto de necesidad y urgencia que habla del DNU, que están queriendo traer vacunas que sean, digamos, posibles para aplicársela a los niños y a los adolescentes. Somos conscientes que se puede largar un solo DNU como para ver de qué se está tratando y que el resto que se largó es inconstitucional y que obviamente no está por encima de nuestra Constitución. Totalmente. Ningún decreto de necesidad y urgencia, por más que sea uno, decreto ley, está por encima de nuestra Constitución Nacional. La jerarquía se respeta siempre. Obvio, nos está respetando. Entonces, sobre nuestros derechos fundamentales y derechos constitucionales y derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales. Pero yendo al tema específico y a tu pregunta, el artículo 23 de esta ley de control de enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación dice que podría llegar a ser obligatoria. No es obligatoria esta porque está en fase experimental. Entonces, ante esto, ustedes tienen que estar atentos. Si dieron un correo, le dieron de alta un correo o un email en la escuela tiene, en principio, yo digo en principio porque lamentablemente se están salteando nuestros derechos, pero en principio tiene la obligación de enviarte un email a tu bandeja de correos desde el email oficial que tienen ellos en la escuela, el que vos conocés, con una firma digital y que se te esté anunciando que es inminente la inoculación de nuestros hijos en ese establecimiento escolar y te dan un plazo de 48 horas porque la segunda parte del artículo 23 establece que en caso de que vos recibas ese email o recibas alguna nota en el cuaderno de tu hijo comunicándote esto, vos tenés que manifestar tu voluntad en contrario de manera expresa y la ley dice fundada, pero sinceramente tratándose de una inoculación que está en fase experimental, no tenés por qué fundar nada. Pero si a vos te deja más tranquila fundar por qué te negás a inocular a tu hijo, vos le decís, por el artículo 58 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que
cuando se haga alguna experimentación en seres humanos, requiere de tu voluntad. En este caso sería vos como representante legal de tu hija. Entonces, esa representación legal, también lo quiero aclarar, no puede ser suplida por el docente. Es el papá, el curador, el tutor, el guardador, pero nunca el establecimiento escolar. Por las dudas, a algunos lo llegan a captar de esta forma, ¿no? Y tiene que ser manifiesta, es decir, expresa, contundente, que vos te guardes una prueba, por ejemplo, ese email, que lo guardes en un pendrive o que lo imprimas y te hagas de un soporte papel para contar con esa prueba. Si te lo mandan por el email, vos tenés que estar atenta a tu bandeja de entrada, porque la fecha y la hora de recibido es cuando ingresa a tu bandeja. Y no cuando vos de pronto pasaron 2 o 3 días y leíste y ya pasaron los plazos. La escuela va a considerar que tu silencio es una aceptación tácita de la voluntad. Bueno, otra de las consultas también que me han hecho otros papás, o me han pedido que te las haga vos, es si ya sea el Ministerio de Salud incorpora esta mal llamada vacuna del COVID-19 al calendario de vacunación obligatorio. Tenemos, obviamente la escuela insiste y hace hincapié en que inoculemos a nuestros hijos contra nuestra voluntad por el hecho de no estar de acuerdo con esto. ¿Hay algo que podamos hacer, ya sea con una cuestión de una receta médica, un certificado médico, perdón, que pueda apoyarnos como para poder prevenir esto de alguna manera? Bueno, Sole, mira, me hiciste un montón de preguntas en una, pero vamos a tratar de responderlas. En principio, las autoridades escolares no tienen la potestad de pedirte a vos un diagnóstico médico, porque ahí te protege la ley de derechos del paciente y también te protege el habeas data. Tus razones médicas son tuyas, es un derecho personalísimo. No tenés por qué estar publicándolo, ni siquiera en este caso que están exigiéndonos a todos dar cuenta de si tenemos o no una nueva dosis de una vacuna que está en fase experimental. De ninguna manera, Soledad. O sea, a ver, vos, si ellos insisten en caso de, mientras no sea obligatoria, artículo 58 rige la voluntad de las partes, o sea, es voluntario, te tienen que dar un consentimiento informado, es decir, te tienen que explicar claramente en qué consiste la inoculación, qué contiene la jeringa, cuáles son los riesgos y cuáles van a ser los beneficios si vos aceptás inocularte. Porque si no, no tendría sentido que te estén persiguiendo para inocularte una supuesta vacuna que no te inmuniza de nada. Además, volviendo, vos no tenés por qué fundamentar tu respuesta en tu autodeterminación y en todo lo que tenga que ver con la salud. Rige el artículo 958 del nuevo Código Civil y Comercial y además te ampara siempre la Constitución. Los tratados internacionales de derechos humanos siempre están por sobre cualquier protocolo, así que simplemente te negás en base al artículo 58 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, al 958, que es el que habla de la autonomía de la voluntad, y te plantás en esa. En el caso de que pasada una etapa, por ejemplo, 2 años, se vuelva obligatoria, intente la autoridad del Ministerio de Salud de la Nación incorporarla al calendario de vacunas que la escuela siempre exige, aún así vos te podés negar, porque es un derecho personalísimo el querer resguardarte, porque toda la vida se ha dicho que una vacuna te inmuniza. Entonces, ese derecho a andar inmune por la vida es también un poquito la ideología de cada uno, y vos de eso sabés un montón, Soledad. Así que nunca, jamás puede ser obligatorio un tratamiento médico. Siempre tenés la alternativa entre varios tratamientos médicos. No todo el mundo va por la vida vacunado.